¿Qué tal, amigos y hermanos? En el nombre de Jesús y en su santa y perfecta y divina voluntad, vamos a adentrarnos en el mundo del sacramento de la confesión, que también se llama el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la misericordia, pero también es llamado en el catecismo el sacramento de la conversión. Y vamos a reflexionar cuán importante es el sacramento de la confesión en la vida de una familia. Hoy en el mundo encontramos familias tóxicas, es decir, enfermas, llenas de conflictos, de violencia, de desórdenes, discordias, odios, malos tratos, chismes, calumnias, se ofenden, se gritan, hogares en donde se ha perdido la hermandad y la fraternidad. Y muchas veces esos desórdenes, esas faltas de perdón, de amor, de caridad, que se deben vivir en el corazón de una familia, entre los esposos, entre los hijos, entre los padres con los hijos y los hijos con los padres, es una falta de confesión. Muchos de esos desórdenes, el origen es que esas familias llevan mucho tiempo, muchos años, sin frecuentar el sacramento de la confesión. Y cuando en una familia no se está recurriendo de forma correcta, ordenada, moderada, a reconciliarse con Dios, entonces surgen pues esas desavenencias, pleitos, altercados, a veces hasta odios, rencores y muchos resentimientos. Pero también vamos a reflexionar sobre el valor del perdón, porque cuando tú te confiesas y te reconcilias con Dios, automáticamente recibes la gracia, la fuerza del Señor para reconciliarte con tus hermanos, con tu familia. Entonces, la reconciliación debe ir acompañada del perdón que hace libre. En el momento que tú perdonas, te liberas y liberas al otro. Entonces, el sacramento de la reconciliación en la familia tiene repercusiones de vida, de sanidad, de salud, de liberación, porque Cristo impera y se hace presente a través de ese bendito y necesario sacramento. Vayamos al momento en que Jesús, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, a partir del versículo 19, a los apóstoles en el cenáculo les da la potestad para perdonar los pecados. Escuchemos. Aquel mismo domingo, por la tarde, estaban reunidos los discípulos en una casa, en el cenáculo, con las puertas cerradas porque tenían miedo. Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Jesús resucitado se presenta, ha vencido a la muerte, ha vencido a Satanás, ha vencido al pecado, ha vencido al mundo. Y para que nosotros podamos vencer con Él en su nombre estos 4 enemigos, el Señor confió a los apóstoles el poder, la potestad de perdonar los pecados sacramentalmente hablando. Para que esa fuerza del resucitado, esa frescura de Cristo resucitado, con todas las gracias y efectos que Él nos da, se siga perpetuando en cada familia a través de la confesión, a través del sacramento de la reconciliación. Por eso Jesús dice: la paz con ustedes.
porque es lo primero que nos confiere el sacramento del perdón. Tú vas con desasosiego, con miedo, con pena, con vergüenza, te sientes mal, estás arrepentido, pides la gracia de la conversión, te has encomendado, has hecho tu acto de contrición, no quieres volver a ofender a Dios. Sientes el dolor de tus pecados, de haberlo ofendido. Pero en el momento que el sacerdote levanta su mano, como otro Cristo, porque el sacerdote, en el momento que te está confesando y te está absolviendo, es otro Cristo, alter Christus, otro Cristo. Es Jesús en la persona del sacerdote que te está perdonando tus pecados. En ese momento te envuelve una gran paz. Una paz que no da el mundo. Una paz que viene del sacramento, del corazón misericordioso de Jesús. Y esa paz sanante tú la llevas a tu hogar, a tu casa, a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos. En el momento que tú llegas al encuentro de tu familia, eres portador de la paz de Cristo. Esa paz que sana, que libera y que hace presente a Dios en la familia. Y la familia empieza a sentir los efectos del poder eficaz del sacramento en ese miembro de la familia que se ha reconciliado. Entonces todos empiezan a reconciliarse, empiezan a sanar, empiezan a liberarse. Y Jesús continúa. Y les mostró las manos, sus llagas, por las que Él nos sanó y nos liberó. Y les mostró su costado abierto, de donde brotan los sacramentos, de donde brotó la misma iglesia. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Eso pasa cuando nos confesamos. Llegamos con unas vendas en los ojos, pero cuando te arrodillas y declaras tus pecados, te confiesas pecador y vas diciendo esa lista de pecados que ya meditaste, confrontándolos con los 10 mandamientos, en ese momento el Señor te va perdonando y va restando a los demonios y te colma de paz y te va arrancando las vendas de la oscuridad, de la tiniebla, y lo empiezas a ver y lo empiezas a contemplar. Y lo empiezas a escuchar y lo empiezas a experimentar, como los apóstoles al verlo se llenaron de una inmensa alegría. Ese es el fruto del sacramento de la confesión. Ellos pues quedaron llenos de alegría, de gozo. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Por segunda ocasión ratifica su paz. Ese es el poder del sacramento. Muchas personas que viven en desasosiego, personas conflictivas, y creo que conocemos muchas, no solo en el hogar, en los trabajos, en los negocios, en sociedades, en los grupos, en las parroquias, personas que se les da el conflicto, porque traen un conflicto interior, y a donde quiera que van lo llevan. Y la gente dice: ¿por qué esta persona es tan desagradable? ¿Por qué es tan negativa? ¿Por qué es tan pesimista? ¿Por qué de todo se está quejando? ¿Por qué nada más mira lo malo? ¿Por qué no es capaz de ver lo bueno? ¿Por qué siempre está criticando, juzgando, está insatisfecha, malhumorada, todo le parece mal, nunca está contenta, siempre está renegando, pura queja? Esa persona, con su actitud y su proceder lleno de conflicto, está denotando que quizá lleva mucho tiempo que no se ha confesado. Por eso lleva ese desorden interior que lo proyecta donde quiera que esté. Con todos arremete y está en conflicto. O esa persona te ha dicho: ¿cómo no? Me acabo de confesar hace 15 días o un mes. Pues ¿cómo sería tu confesión? Superflua. Porque a veces las personas manipulan
y creen engañar al sacerdote y a lo mejor lo engañan, pero no a Cristo ni a ti mismo. Porque tu confesión no fue auténtica, no fue sincera, no fue con arrepentimiento, no hiciste un profundo y sincero examen de conciencia y no revisaste los mandamientos. Y no leíste el capítulo 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, que nos habla de las actitudes del discípulo del reino en el Sermón del Monte. ¿Cómo debe proceder un auténtico cristiano y cómo he faltado a la caridad? Entonces, si yo antes de confesarme reviso profundamente los 10 mandamientos, auxiliándome del catecismo de la Iglesia Católica, y reviso el capítulo 6 y 7 de Mateo, el Sermón de la Montaña con las bienaventuranzas, entonces la luz de la palabra de Dios, la luz del catecismo, la luz del Espíritu Santo, la oración va a tocar mi conciencia como el hijo pródigo, que se ausenta de la casa del padre, se va en rebeldía, violentado, ofendiendo a su padre, a sus seres queridos, ofendiendo a Dios, vive como un libertino, malgasta la herencia del padre, termina cuidando cerdos que representan los demonios, y muchas casas tienen cerdos en sus casas. ¿Sí? Aunque se escuche desagradable. Hay casas que están llenas de cerdos. En una ocasión leí un título de un libro que decía cerdos en la casa, cerdos en tu sala. Son los demonios. Y eso ocurre cuando la familia se aleja del sacramento de la reconciliación. Entonces el hijo pródigo, ¿qué fue lo que hizo? Finalmente arrepentido, tocó fondo. Y es cuando hace su examen profundo y sincero de conciencia. He pecado contra el cielo. He pecado contra mi padre. He pecado contra mi familia y mis amigos. Los he desilusionado. He conflictuado a medio mundo. He entristecido el corazón de mi padre. Ya sé. Me levantaré, firme propósito de enmienda, de no volver a ofender a Dios. Aquel muchacho arrepentido, haciendo su examen de conciencia, se levanta y comienza el regreso a casa. Eso ya se llama conversión. Ha decidido dejar su vida anterior de pecado para comenzar una vida nueva. Eso es lo que nos otorga el sacramento de la confesión, vida nueva. El muchacho se pone en camino y cuando ve a la distancia a su padre que le sale al encuentro para abrazarlo y besarlo, le diré: Padre, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Te he ofendido, he pecado contra ti, contra el cielo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Pero aquel Padre misericordioso, que representa a Dios Padre en el sacramento de la confesión, que está en la persona del sacerdote, que te está escuchando, que te está guiando, que te está confesando, que te va a absolver, el Padre pasa por alto, porque ya vio la actitud positiva del Hijo. Ya está lleno de paz, ha vuelto a casa y el Padre lo empieza a abrazar y lo cubría de besos. Y lleno de gozo le dice a sus siervos: rápido, traigan un vestido digno, porque aquel muchacho venía andrajoso, maloliente, putrefacto, nauseabundo, porque eso es el pecado. Pero aquel padre lo ha absuelto en el abrazo, como Cristo te absuelve cuando el sacerdote levanta su mano y con aquella potestad que Cristo le ha conferido, te absuelve. Y tú en ese momento recibes el abrazo del Padre. Y quedas restaurado, quedas sanado, quedas liberado, hecho una nueva criatura, una nueva creación. Y todas esas gracias te las llevarás a tu casa, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu matrimonio, a tu familia. Y todos experimentarán tu sanación. Porque tú eres vaso comunicante, tú eres canal del amor de Dios.
Pero el amor de Dios, la gracia, no fluye. Imagínate un canal que transporta agua a una ciudad, pero de pronto cayeron rocas y el agua se empieza a desparramar. Y el agua no puede llegar y la gente tiene sed. Y la gente languidece de sed. Y la gente empieza a sucumbir de sed. Y se enteran que hay unas rocas tapando el canal. Por eso la gracia a través de tu corazón no fluye. Y por eso tu familia solo recibe de ti resequedades, malos tratos, ofensas, críticas, injusticias, violencia, descuidos, desamor, falta de perdón que sana. Pero cuando el Señor quita esas rocas, el canal se abre, queda limpio, y el agua del amor de Dios, que es el Espíritu Santo a través del sacramento, llega como un torrente de vida a tu familia. Y todos experimentan una paz, una frescura, y empiezan a ver a Cristo en tu persona. Porque Cristo se ha configurado contigo a través del sacramento de la reconciliación. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es un portento de gracia. Por eso Jesús reservó la institución de este sacramento el domingo de resurrección por la tarde. Para que nos demos cuenta que el sacramento de la confesión es una nueva resurrección. Es un nuevo nacimiento espiritual. Es una resurrección espiritual. Cristo te participa de la frescura y del poder de su resurrección en el sacramento. Cuando tú caes postrado delante del sacerdote, arrepentido, y empiezas a declarar tus pecados, en ese momento Cristo resucitado te muestra sus llagas y su costado abierto, como acabamos de escuchar en San Juan. Y de sus llagas y de su costado brota un torrente de su sangre vivificante. Y en ese momento todos tus pecados quedan perdonados y purificados. Todas tus culpas. Y por eso en el momento que el sacerdote te da la absolución, cuando te estás levantando, es una resurrección espiritual, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y esa resurrección espiritual, como la tuvo el hijo pródigo, es la que tú vas a llevar a tu casa. Por eso los efectos de este sacramento son sanadores, liberadores, consoladores, reconciliadores en tu hogar, en tu familia. Y tu familia no conocerá el divorcio, ni la división, ni las desavenencias, porque ahí reina Cristo en el sacramento de la misericordia. Resurrección espiritual. Aquel papá con el hijo pródigo le dice a los criados: pónganle el vestido nuevo. Le da dignidad de hijo de Dios. Cuando aquel padre mira las sandalias desgarradas y rotas, póngale sandalias nuevas. Y luego le mira la mano y dice: traigan mi anillo y pónganselo. El padre le da 3 regalos al hijo. La túnica talar blanca, es decir, lo reviste del poder de la resurrección de Cristo. En aquella nueva vestimenta está recibiendo una resurrección espiritual, vida nueva. Queda ungido, lavado, purificado, restaurado, nueva creación. Póngale sandalias nuevas, le devuelve la seguridad. ¿Cómo te sientes cuando estás en pecado? Inseguro, tienes miedo, te haces cobarde, te da vergüenza todo, no quieres participar, te sientes con cargo de conciencia, te sientes con una pesadumbre, como quien está cargando una piedra, pareces jorobado, te inclinas, no eres capaz de mirar a los ojos, porque tienes miedo verte descubierto. Pero cuando recibes el sacramento de la confesión, el Padre te calza los pies para que camines erguido con dignidad, con tu túnica blanca de resurrección espiritual. Estás revestido de Cristo, del poder de su resurrección y de una vida nueva. Y luego el anillo.
que significa pertenencia, pertenencia al Padre. Este hijo mío estaba perdido y lo he encontrado. Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Por eso el catecismo dice resurrección espiritual. ¿Hace cuánto que no vas a resucitar en Cristo espiritualmente en el sacramento de la confesión? Por eso volvamos al texto de Juan. La paz esté con ustedes. Y Jesús añadió, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, Dios se los perdonará. Y a quienes se los retengan, Dios se los retendrá. He aquí la potestad que Cristo confiere, Cristo resucitado confiere ese poder a sus santos apóstoles, a nuestros santos sacerdotes en la iglesia, de reconciliarnos con Dios. Pero escuchen, Cristo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Cada vez que tú te confiesas, provocas un Pentecostés, una efusión del Espíritu Santo. Un baño de regeneración espiritual, un baño de luz, un baño de sanación, de liberación, de vida nueva. Y al provocar ese Pentecostés, en el sacramento de la confesión, cuando llegas a tu casa, provocas ese Pentecostés. Porque ya eres un canal limpio y el agua del Espíritu Santo corre a través de ti. La misericordia, eres un canal de misericordia, de paz. Y todos pueden ver el rostro de Cristo en ti. Porque te has confesado, porque te has reconciliado. Eres instrumento de sanación, eres instrumento de perdón. Vas a llevar la paz de Cristo, vas a llevar la presencia de Cristo, vas a llevar el amor y la misericordia, pero también vas a llevar al Espíritu Santo. Y vas a provocar en tu matrimonio y en el corazón de tus hijos un nuevo Pentecostés. ¿Cuántas gracias nos perdemos? Pero hoy el Señor te las está presentando desde su palabra y desde el catecismo para motivarte y confiar más en Él que en ti mismo y darte cuenta de cuánto nos ama y que Él está presto para perdonar tus pecados. Así, el Señor ha instituido el sacramento. Ahora, quiero compartirte del libro de cielo, de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, que Jesús le dictó, acerca de los efectos del pecado y del sacramento de la confesión, tomado del volumen 3 del 5 de enero del año 1900. Hija mía, le dice Jesús a Luisa Picarreta, el pecado, si es grave, es un abrazo venenoso y mortífero para el alma. Y no solo a ella, sino también afecta todas tus virtudes. Las virtudes que se encuentran en tu alma quedan envenenadas por el pecado mortal. Si tu pecado es venial, también es un abrazo hiriente a tu alma. Y ese pecado, por venial que sea, hace de tu alma un alma débil y un alma enferma. Por eso las familias que pasa el tiempo y no se reconcilian, se enferman, se debilitan, porque todos los miembros de la familia están enfermos. Y si se enferma tu alma, también comenzará a enfermarte tu cuerpo. Acuérdate del paralítico, ese pasaje hermosísimo
que encontramos en el Evangelio de la Misericordia. Y te estarás preguntando, ¿cuál es el Evangelio de la Misericordia? El Evangelio de la Misericordia es el Evangelio de San Lucas. Y en su Evangelio, en el capítulo 5, versículo 17, tenemos el encuentro de Jesús con aquel paralítico que descolgaron cuando abrieron un boquete en el tejado de la casa de San Pedro. Y entre 4 amigos con cuerdas lo empezaron a descolgar para dejarlo justo en la presencia de Jesús. Ahí estaban los maestros de la ley, esperando a ver qué hacía Jesús. En esto aparecieron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Este paralítico representa a todos los hombres paralizados por el pecado. El pecado es parálisis. El pecado te inhabilita, te frena. Ya no puedes obrar el bien como tú quisieras o como a Dios le agrada. Este paralítico representa a todos los paralíticos del mundo. Pero no estoy hablando de parálisis física en silla de ruedas. Estoy hablando de una parálisis peor, que te postra en la humillación, en el pecado. Es la parálisis fruto de nuestros pecados. Quedamos inhabilitados para hacer el bien y por sí mismos no podemos ir a Jesús. Por eso otros 4 amigos lo tuvieron que llevar. Porque él, paralizado en su propio pecado, por sí mismo no puede ponerse de pie para ir al encuentro del Señor. Por eso el Señor utiliza instrumentos. Y tal vez en este momento para muchos de ustedes un servidor está siendo instrumento para que te reconcilies con Dios. Y así aquel paralítico con humildad se dejó llevar por sus 4 amigos al encuentro de Jesús. Pero como no veían la forma de acercarlo a Jesús, porque había mucha gente, porque siempre para frecuentar el sacramento habrá muchos obstáculos que te pondrán los demonios y el mundo para que tú no logres reconciliarte con Dios. Por eso subieron a la azotea. Imagínate la escena, con todo y aquel hombre en la camilla. Siguiendo la voz de Jesús, se dieron cuenta que ya estaban ahí y empezaron a mover el tejado y descolgaron al hombre y lo colocaron justo delante de Jesús. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo: hombre, tus pecados quedan perdonados. ¿Para qué llevaban los 4 amigos al paralítico? Para que lo sanara de su parálisis física. Imagínate estos 4 hombres allá arriba en el tejado. No, Señor, te lo trajimos para que lo liberes de su camilla, para que lo sanes. Pero Jesús les va a dar una lección a ellos y a todos los presentes. La sanación física es el resultado, el fruto de la sanación espiritual, de la sanación interior. Si no hay sanación interior, difícilmente habrá sanación física. Por eso lo primero que asegura Jesús es el alma, es tu salvación interior. Y fruto de esa sanación interior, cuando Jesús le perdona los pecados, Jesús sacerdote le está perdonando los pecados. Y fruto de esa fuerza en que Jesús le absuelve y le perdona los pecados, vendrá la sanación física. ¿Entienden el valor de este sacramento? ¿Por qué hay tantos enfermos muchas veces en casa? Porque ese es un signo de que no nos hemos reconciliado con Dios. Tus pecados quedan perdonados. Los maestros de la ley y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Claro, solo Dios. Y Jesucristo es Dios.
y los sacerdotes alter Christus, otro Cristo, como acabamos de escuchar en Juan capítulo 20, versículo 19 y 20. Sopló sobre ellos y les da la potestad. A quien perdone los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdone les quedarán sin perdonar. Ahí está la potestad que Cristo confiere. Y Cristo resucitado, el domingo de resurrección, solo a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles, nuestros santos y benditos sacerdotes en toda la iglesia. Bendito sea Dios. Así, Jesús, viendo con tristeza e indignación lo que pensaban y murmuraban los fariseos, les hace una pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y camina. Pues hoy sabrán que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados y sanar cualquier enfermedad. Y dirigiéndose al paralítico le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y aquel hombre inmediatamente se levanta en presencia de todos, alabando y glorificando a Dios. Volvió la alegría, volvió la fiesta. Por eso el padre, cuando recibe al hijo pródigo, hizo una fiesta y mandó matar el ternero gordo, porque su hijo que estaba muerto, que estaba perdido, ha sido encontrado y ha vuelto a la vida. Resurrección espiritual. Qué bella es la palabra. Cómo nos ilumina el Señor en su palabra y disipa toda oscuridad y tiniebla. Por eso Jesús le explica a Luisa cómo el pecado, aún venial, el pecado mortal mata el alma y el pecado venial la debilita y la enferma. Y junto con ella se enferman también las virtudes adquiridas. ¿Qué mortal arma es el pecado? Solo el pecado puede herir y dar muerte al alma. Ninguna otra cosa puede dañarla. Ninguna otra cosa la hace ignominiosa y odiosa ante mí. Solo el pecado. Mientras dijo esto, dijo Luisa, comprendí la fealdad del pecado. Y sentí un dolor tal que ni siquiera sé explicarlo. Y Jesús, viéndome toda compenetrada de dolor, alzó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución. Jesús, en ese momento, al ver el sufrimiento de Luisa por su dolor de saberse pecadora, Jesús inmediatamente la va a sanar, la va a liberar, la va a perdonar. Y Luisa experimenta ese perdón sanador, y pronunció las palabras de la absolución. Después Jesús agregó, así como el pecado hiere y da muerte al alma, así el sacramento de la confesión le devuelve la vida, la cura de las heridas y le restituye el vigor de las virtudes, como el hijo pródigo. Cuando experimenta el abrazo del Padre y le pone la túnica, las sandalias y el anillo, es un hombre nuevo, un nuevo Adán, una nueva creación. Y Jesús quiere hacer eso contigo, papá, contigo, mamá, y con cada uno de tus hijos. Porque Jesús quiere familias santas, que vivan en la divina voluntad, consagradas, que vivan un perenne Pentecostés, una efusión de gracia del Espíritu Santo. Y tu familia experimentará la frescura, el poder de la resurrección, la vida de Cristo, la sanación. Y cada vez que tú digas, hijos, los perdono, y entre los esposos se perdonen, y los padres perdonen a los hijos y los hijos a los padres, habrá una gracia de sanación y de liberación. Recuerda que el perdón conlleva 3 gracias. Perdonar es sanar. Perdonar es amar y perdonar es liberar. Cuando tú perdonas, estás amando y haces que el otro experimente el amor de Dios. Cuando tú perdonas, sanas tú y sanas al otro. Cuando tú perdonas, te liberas tú y liberas al otro.
Esas son las tres gracias del perdón. Perdonar es amar, perdonar es sanar, perdonar es liberar. ¿No quieres eso para tu familia? Pues ¿qué esperas? Anda y reconcíliate con Dios. Porque al reconciliarte con Dios, te reconcilias con tu familia. Y todos experimentan esta resurrección espiritual. Así el padre se alegró y mató el ternero gordo e hizo una gran fiesta porque había recobrado a su hijo. Así lo dice el Evangelio. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan salvación. El cielo está esperando. El cielo aguarda. El cielo ora. Los santos interceden para que en el momento que tú te confieses, no solo se restablece la comunión con Dios, no solo se restablece la comunión con tu familia y con tus hijos, se restablece la comunión con toda la iglesia triunfante, con toda la iglesia purgante y con toda la iglesia militante. Esos son los efectos del poder del sacramento de la reconciliación. ¡Qué maravilla! Es un portento de gracia. Por eso Jesús le dice a Luisa, yo le doy la vida nueva, la curo, le sano sus heridas, le restituyo el vigor de sus virtudes y quedan renovadas. Y esto más o menos, porque según las disposiciones del alma, serán los efectos que producirá el sacramento en él y en su familia. Así obra la virtud del sacramento. Me pareció, dice Luisa, que mi alma recibió vida nueva, resurrección espiritual. Ya no sentí ese fastidio de antes. ¿Están escuchando? Cuando estás cargado de pecado, sientes fastidio y te fastidias con todos. Por eso te haces una persona conflictiva y malhumorada y quejumbrosa. Sientes la pesadez del pecado, el que te ha enfermado, que te ha dado un abrazo mortífero. Por eso te sientes apesadumbrado, aburrido, enfadado, con tedio. No quieres ir a misa, no quieres orar, no quieres rezar, no quieres leer el catecismo, no quieres leer la Biblia, no quieres leer el libro de cielo, no quieres ir a tu grupo, no quieres convocar a la familia porque te sientes aburrido. Ese es el pecado. Por eso Luisa dice, de pronto se me quitó ese fastidio, se sintió sanar, liberar, y llena de fervor contagia a todos los miembros del hogar. Entonces se quitó ese fastidio de antes. Después lo experimenté el gozo cuando Jesús me dio la absolución. Y dice Luisa, sea siempre bendito Jesús. Gracias Jesús, gracias Señor. Siempre seas glorificado, dice Luisa Picarreta. Comenzó a adorar, comenzó a alabar. Si en tu casa ya no se adora, si en tu casa ya no se bendice, si en tu casa ya no se agradece, ya no se glorifica, es porque estás fastidiado en tu pecado. Anda y reconcíliate y verás cómo los cánticos de alabanza, de adoraciones, tu casa se convertirá en un salmo viviente de alabanza y adoración, y todos experimentarán el amor, el Pentecostés nuevo, la vida espiritual. Como el hijo pródigo retornarán, como el paralítico se levantarán. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Así Jesús le continúa diciendo a Luisa. Esto está en el volumen 18, en el 5 de noviembre de 1925. Y Jesús le dice, mira los efectos del sacramento. En este sacramento, atención, mi sangre preciosa, mi sangre carmesí que brotó por mis llagas, por mis heridas, te va a sanar, te va a liberar, a ti y a los tuyos. En este sacramento mi sangre se pone en acto sobre el pecador. De mí, dice Jesús, salen torrentes para lavarla. Ante el pecador arrepentido, para descender sobre su alma mi sangre carmesí. Y Jesús con su sangre le empieza a dar un baño de regeneración espiritual.
yo la dejo lavada, limpia, embellecida, sanada, fortificada, y le restituyo de nuevo la gracia perdida. Por eso habrá en él frescura espiritual y será un canal de gracia y de sanidad para su familia. Le he restituido la gracia perdida para ponerle en las manos las llaves del cielo que el pecado le había arrancado, para sellar en su frente con mi beso, mi paz y el perdón. Como el hijo pródigo que recibe el abrazo, el perdón y queda sellado, restituido, lavado, purificado, hecho una nueva creación. Ese es el poder del sacramento, hermanos. Ese es el poder de la confesión. Ese es el poder de la reconciliación. Qué maravilla lo que hemos compartido. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero no me quiero ir sin leerles unos versos de acá del Catecismo que califica el sacramento de la confesión como un sacramento de curación. Así lo dice y lo afirma. Es un sacramento de curación. Es un sacramento de sanidad, donde Jesús restablece, sana, libera al alma, le devuelve la gracia, lo resucita espiritualmente. Y acá separé unas frases en el numeral 1468. Los efectos del sacramento de la penitencia o confesión. Nos restituye la gracia de Dios, lo que Jesús le acaba de explicar a Luisa en el libro del cielo. Nos reconcilia con Dios y con los hombres. No solamente es en la línea vertical, sino también en la horizontal. Se forma una cruz. Te reconcilias con Dios y unos con otros. Y ahí se vive la dimensión de la cruz, que es sanadora y liberadora. Así que en este sacramento, dice el Catecismo, el alma es restituido a la paz de Cristo, como ya lo hemos dicho y oído en el Evangelio. Y recibe una tranquilidad espiritual, una tranquilidad en su conciencia. Te libera psicológicamente y te libera espiritualmente y te sana físicamente. Así que el sacramento tiene efectos que producen en el alma un profundo consuelo espiritual, un profundo consuelo espiritual. Lo estoy leyendo textualmente. Por eso mucha gente está desconsolada. Y por más que hagan yoga, y por más que se pongan en flor de loto, y por más que hagan ejercicio y se vayan a correr, y por más que vayan al vapor o al temazcal, y por más que quieran ordenar sus energías y sus chakras y todas esas cosas de la nueva era, que porque quieren recobrar la paz y la armonía interior, patrañas, quedan más confundidos, quedan más enlodados, más lejos de Dios, más enfangados. Porque esas son acciones idolátricas, el yoga, el feng shui, las energías, todo eso. Aléjate de eso, eso es pecado, eso ofende a Dios. ¿Quieres la verdadera armonía? ¿Quieres la verdadera paz? Escucha lo que dice el Santo Catecismo y lo que acabas de escuchar en el Evangelio y lo que acabas de escuchar en el libro del cielo. Jesús es la única fuente de paz. Las otras cosas son accesorios. Aquí se te otorga la verdadera y profunda y consuelo espiritual. Tendrás la paz. Mucha gente dice, es que yo necesito poner mi mente en blanco, necesito llenarme de energías, de buenas vibras. No, necesitas una buena confesión. Necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas presentarte al sacerdote, otro Cristo, para que el Señor te dé un baño de regeneración espiritual y te restituya la gracia. Te resucita espiritualmente como al hijo pródigo y te levante de esa camilla de parálisis para que puedas volver a andar y glorifiques a Dios, lo adores y lo bendigas. Y dice el Catecismo
que no solo recibes ese consuelo profundo espiritual, sino que el sacramento te otorga el efecto de una resurrección espiritual. Resurrección espiritual, grábate eso. Te da una nueva dignidad como hijo de Dios y te restituye a la amistad de Dios. Vuelves a ser amigo de Dios y amigo de los hombres. Ese es el poder de este sacramento. Dice cosas bellísimas. De verdad, les recomiendo que lo lean en casa, de donde empieza el artículo 4, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación, a partir del numeral 1422 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos dio nuestro querido San Juan Pablo II. Mira, tienes el Catecismo, tienes los Evangelios, la Biblia, que nos habla de esto, y tienes Libro de Cielo. Tienes tres fuentes para que te sigas empapando y lleves este caudal de gracias, de sanación, de liberación y de reconciliación para toda tu familia. Queridos hermanos, no me queda más que despedirme y agradecerles que sigan disfrutando de su retiro espiritual, que sigan orando en la divina voluntad. Me encomiendo a sus oraciones. Agradezco al Padre Claudio Barbut, a todos los hermanos que están trabajando en esta misión del RUA para llevar la fe, el Evangelio, la buena nueva, para llevar Libro de Cielo, para seguir instruyendo a tantos hermanos y a tantas almas en el mundo que carecen de formación y de enseñanza. Ya lo dice el Señor en su palabra: mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento. Pues que esto nos ayude a crecer un poco más en la sabiduría divina y en el conocimiento de Dios. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga en el divino querer y en la divina